Hola, soy la alumna Alicia Abigail Valdespino Cejudo y hablaré sobre las 4 etapas de la historia constitucional en el derecho comparado. Empezaré por hablar por la etapa preconstitucional o prerevolucionaria. Esta etapa abarca una época en la que las constituciones, como las entendemos ahora, no existían. Sin embargo, había formas de organización política y social que de alguna manera reflejaban los principios constitucionales, aunque no estaban sistematizados ni estaban escritas. Existían también dentro de estas las monarquías absolutas. Dice que durante esta época predominaban los regímenes monárquicos en Europa. El poder de los monarcas era absoluto y las leyes eran impuestas por el soberano, sin un documento que limitara explícitamente su autoridad. A pesar de esto, existían ciertos acuerdos tácticos entre monarcas y las clases privilegiadas, como los aristócratas que estaban regulados por costumbres o por principios que se consideraban fundamentales para el funcionamiento del Estado. Dice que sin embargo no se trataban de constituciones formalmente codificadas. La influencia de las leyes fundamentales de estos países, que eran Inglaterra, tenían leyes fundamentales que regulaban la relación entre el rey y el parlamento, como lo fue la Carta Magna en el año 1215. Esta no era una constitución escrita en el sentido moderno, pero fue un primer paso hacia el reconocimiento de límites al poder absoluto del monarca. También nos menciona que estaba el derecho comparado. Este periodo muestra la homogeneidad de los sistemas monárquicos, pero también la diversidad de las tradiciones constitucionales, mientras que en Inglaterra se estaban gestando los primeros movimientos hacia un sistema parlamentario. En Francia o en España, por ejemplo, las ideas absolutas seguían siendo más dominantes. En la etapa de las revoluciones y la consolidación de los derechos fundamentales del siglo XVIII y XIX, nos menciona que las revoluciones americanas y la Revolución Americana y Francesa marcaron un punto de inflexión en la historia constitucional. En este periodo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad ganaron terreno y se formalizó el concepto de constitución escrita. Ya es como una constitución como la que ahora conocemos. La Revolución Americana en el año de 1776 fue como más la independencia de las 3 colonias americanas de Gran Bretaña. Esta dio lugar a la adopción de la Constitución de los Estados Unidos en 1787. El primer ejemplo de la Constitución escrita que no solo organizaba los poderes del Estado, sino que también estableció una lista de derechos fundamentales como la Carta de Derechos. Esta Constitución sirvió como modelo para muchas otras naciones, especialmente en América Latina. La Revolución Francesa en el año de 1789. Esta pues obviamente fue en Francia. La revolución trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y un esfuerzo por establecer un nuevo orden constitucional basado en la soberanía popular. Aunque las primeras constituciones francesas no fueron completamente estables, marcaron un punto de inflexión para la democracia pues moderna. La influencia de estos eventos fue global en América Latina. Dice que, por ejemplo, los movimientos independentistas adoptaron y adaptaron las ideas constitucionales previamente a la Revolución Americana. En el caso de los países de habla hispana, la Constitución de Cádiz en el año de 1812 fue ¿cómo lo llamamos? Un referente pues importante que marcó el auge, el auge del auge de esa etapa. Aunque se establecieron principios fundamentales de libertad y de derechos, la implementación fue desigual. Mencionaban que la idea de soberanía popular no se aplicaba de manera universal, ya que, por ejemplo, las mujeres
los esclavos y los pueblos indígenas seguían excluidos del derecho a votar y a participar en la vida política. En esta etapa de los sistemas parlamentarios y las reformas del siglo XIX y a mediados del siglo XX, en esta etapa se caracteriza por un proceso de expansión y consolidación de los derechos políticos y sociales. Los sistemas constitucionales, pues esos fueron más evaluados con el aumento de la democracia y la inclusión de las nuevas clases sociales en los procesos políticos. Venía también escrito sobre lo que venía siendo el sufragio universal y democracia representativa. Mencionaba que durante este periodo se llevaron a cabo una serie de reformas que permitieron la expansión del sufragio inicialmente restringido a los varones propietarios. A medida que avanzaba el siglo XIX y a principios del siglo XX, muchos países comenzaron a introducir el sufragio universal, lo que permitió la participación política de amplias capas de la población. Existían también lo que eran las reformas sociales. En Europa, el auge del movimiento obrero y las luchas sociales trajeron consigo una creciente demanda de derechos laborales, de salud y de educación. Esto también se reflejó en el ámbito constitucional como en las reformas que pues garantizaban derechos laborales tanto en Alemania como en el Reino Unido y otros países que pues eran países industriales. El derecho comparado en esta etapa se puede observar una influencia mutua entre países. Por ejemplo, la Constitución de Weimar en el año de 1919 en Alemania influyó en los sistemas constitucionales de otros países europeos, mientras que en el modelo estadounidense fue adoptado parcialmente en América Latina. Crítica, pues sin embargo muchos de estos avances fueron parciales y no lograron una igualdad plena. La desigualdad persistía y las reformas sociales no siempre fueron implementadas de manera efectiva. Existía también lo que era la etapa contemporánea, venía siendo la globalización y los derechos humanos del siglo XX y del siglo XXI. Esta etapa pues está marcada por la expansión de conceptos de derechos humanos y la consolidación de la democracia en gran parte del mundo, aunque persisten desafíos pues importantes. Los derechos humanos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial fue pues más como la creación de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia promovió la incorporación de los derechos humanos en las constituciones nacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948 y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos son un ejemplo clave para la protección de los derechos humanos a nivel global. La globalización y las nuevas tensiones han planteado pues nuevas preguntas sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales. Los sistemas constitucionales nacionales han tenido que enfrentarse a la presión de respetar tratados y normas internacionales, al mismo tiempo que intentan mantener la soberanía, pues esto especialmente relevante en la Unión Europea, que ha creado un sistema de normas comunes que influyen directamente en las constituciones nacionales de los países que pues en aquel entonces eran miembros. El derecho comparado en este periodo pues se ha enfocado en cómo los sistemas constitucionales responden a la nueva realidad global. A pesar de que dentro de la crítica, pues a pesar de los avances, la implementación efectiva de los derechos humanos sigue siendo desigual y pues hay una creciente tensión entre los valores democráticos y las amenazas de autoridades en diversas partes del mundo, además de que la globalización ha generado nuevos retos en cuanto a la justicia social. Pues, en conclusión, el análisis de las 4 etapas de la historia constitucional desde sus orígenes hasta la era contemporánea muestra
cómo las constituciones han evolucionado para garantizar derechos fundamentales y establecer límites al poder. A través del derecho comparado podemos observar cómo las influencias entre países han permitido la creación de marcos constitucionales más inclusivos y democráticos, aunque persisten desafíos en su implementación. La historia constitucional es un proceso continuo de adaptación en el que los principios fundamentales de la libertad, igualdad y la justicia siguen siendo el motor de la evolución constitucional en el mundo. Esta es toda mi información que tengo, todo mi video. Le agradezco y muchas gracias.